Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Aguilar. Soy egresado del doctorado en Ciencias Sociales de la UAM Xochimilco, del área de Relaciones de Poder y Cultura Política. El coordinador del programa, el doctor Gerardo Ábalos Tenorio, me invitó a externar mi opinión sobre cómo la pandemia, cómo el COVID, se piensa desde la ciencia social. Lo que diré es que la pandemia, la vida común y corriente se vio alterada, como todos lo sabemos. Un fenómeno sanitario se desdobló en consecuencias económicas y sociales. Por un lado, la actividad económica se vio limitada al quedar restringidos los mercados y por el otro, las relaciones y procesos sociales quedaron afectados por los aspectos como la movilidad humana, como las actividades esenciales y no esenciales. Esta pandemia orilló a millones de personas a resguardarse en sitios seguros. No obstante, dicha seguridad para millones de personas ni existió ni existe, pues los tiempos actuales, estas certidumbres vitales quedan en un punto crítico. Aspectos como el acceso al agua, la vivienda, el trabajo, la seguridad, etcétera, son factores que quedaron exponenciados, afectando a las poblaciones más vulnerables. Si bien los factores causales de la pandemia se siguen estudiando, pues se habla de hipótesis que ubican el fenómeno desde variables biológicas, químicas, aunque muchos aseguran que las interacciones humanas vía experimentaciones y alteraciones de procesos bioquímicos son los que exportan dicha mutación. En fin, lo cierto es que los efectos se pueden notar claramente en problemas sociales, los cuales ya existían, pero que la pandemia ha potencializado al grado de que las agendas gubernamentales, académicas, de organismos multilaterales, etcétera, son claramente orientadas a dicho fenómeno. Las ciencias sociales han dado cuenta de relaciones y procesos sociales, esto es del individuo en relación no solamente con su sociedad a la que pertenece, sino con su entorno físico y natural. Después de que el siglo XX había terminado con una victoria notable de la racionalidad economicista sobre los postulados de la razón de Estado, la tensión entre estos dos sistemas indicaban que la sociedad debía aspirar a una autorregulación que se fundamentaba desde el liberalismo que había planteado John Locke y que actualmente sigue permeando la política. Sin embargo, apelar a un ente regulatorio en tanto Estado parece que rompe la lógica naturalista de ciencias como la biología o la física, cuyo objeto de estudio navega en las aguas de leyes y principios específicos. Ya en el siglo XVII, el gran Thomas Hobbes, a través del pensamiento mecanicista y fisiócrata, quiso aportar leyes de la misma valía y peso que Isaac Newton había aportado a las ciencias naturales y físicas. Desde luego que no tuvo la misma precisión y ello demostraba que los marcos de comprensión de las esferas, hoy autoproclamadas ciencias exactas, respecto de las ciencias sociales son necesariamente distintas. En la actualidad, la pandemia demostró de la manera más cruda cómo las sociedades están inmersas en procesos productivistas que ni siquiera nos tienen niveles de bienestar mínimos, sino que la sobrevivencia cotidiana es la excepción que confirma la regla. La pandemia ha demostrado con creces que las sociedades estamos ajenas a las grandes discusiones de nuestra época. Tal parece que el último invitado a los procesos delegativos y de reflexión amplia de proyectos y procesos civilizatorios es justamente la sociedad misma. Lamentablemente hemos visto cómo nuestras sociedades carecen de tiempo necesario para la discusión de temas de esta índole. Aglomerados humanos sin tiempo para la recreación, saturados de obligaciones, exigencias de todo tipo, donde se prioriza la dependencia a la adquisición de bienes y servicios, ¿no? Que para bien y para mal, pues el COVID se han hecho visibles esas patologías. Para bien o para mal, el COVID apela a la relación fragmentada de las ciencias sociales, ¿no? Y hace necesario repensar esa situación. Esta situación de la pandemia dejó claro que las ciencias han abandonado los grandes relatos y los grandes objetivos,
que podemos encontrar ya desde la filosofía antigua y otros tipos de pensamiento. Incluso en la academia se han abandonado las grandes interrogantes que como género humano siempre hemos formulado, convirtiendo nuestros centros de reflexión en centros productivos de medios cada vez más especializados, pero también cada vez más fragmentados. Parece ser que lo único que importa es que esas pequeñas piezas, esas pequeñas grandes piezas sean comprensibles y vendibles en la inmediatez de los flujos de capital. No obstante, son las ciencias sociales las que proporcionan el espacio idóneo donde el sujeto se piensa como humano y que posibilita su participación activa y pueda reformular su sentido de dirección que es tan urgente hoy día. Temas como el acceso humano al agua, a la seguridad, posibilidad del disfrute, la recreación, el acceso a la cultura, el incrementar y garantizar derechos laborales, tener plenas garantías en cuanto a la seguridad humana y un largo etcétera, corresponden ya no únicamente a las ciencias sociales de su discusión y reflexión, sino a su posibilitación. Es cierto que comparativamente con siglos anteriores los niveles de vida se han incrementado, se han universalizado los derechos humanos, tenemos grandes avances científicos, tecnológicos, médicos, etcétera, pero al mismo tiempo tenemos un nivel de pauperización terriblemente grave, ¿no? El COVID nos recordó la fragilidad de la condición humana y que muchas veces el miedo es un poderoso estandarizador de conciencias. Cabe aquí hacerse la pregunta sobre si el grado de fragmentación de las ciencias sociales podrán dar cuenta de mejores condiciones de vida y de un nuevo acuerdo entre las diferentes visiones del mundo, pero sobre todo habrá que ver si somos capaces de participar en nuestro propio desarrollo, de un desarrollo autoorganizado y permanente. Necesitamos repensar desde las ciencias sociales estos efectos del COVID, si pueden ser abordados con solidaridad, con sentido colectivo y más aún posibilitar el cálculo efectivo de la acción gubernamental tan escaso en nuestros días. Tales interrogantes serán únicamente abordadas desde nuestras disciplinas, repolitizando la vida cotidiana. Desde la antigüedad el ser humano ha manifestado ser un ente que se constituye desde el reconocimiento y superación de sus propias contradicciones. El reto actual sigue teniendo elementos semejantes, pero en un entorno hiperglobalizado, donde la fragmentación de las estructuras sociales y de las diferentes ciencias exigen para sí mismas la hegemonía de sus propios preceptos. Repensarnos como sociedad implica repensar integralmente y consistentemente nuestro propio destino. Ya la antigüedad dio cuenta de la supremacía de ciertas disciplinas y que en este momento parecen recobrar nueva fuerza. Esperemos nos encontremos a tiempo de cambiar la situación actual. Muchísimas gracias.